Buenos días a todos. Bienvenidos a este grupo de santos que se reúne aquí en New Braunfels, Texas. En esta mañana vamos a estar estudiando sobre el tema la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra del Rey. Busquen conmigo, vamos buscando ahí en Primera de Pedro. Es uno de los últimos libros de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1. Y empezando en el verso 23. Todos vamos buscando ahí, volteando las páginas. Primera de Pedro 1, 23. Dice así: habiendo sido o siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Verso 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra del Señor, dice ahí ese verso. La palabra del Señor y el Señor de la palabra son inseparables. Aquí Pedro, en estos versos, vemos que nos dice que la Biblia se llama la palabra de Dios. Pregunta, antes de seguir más adelante, ¿qué es tu relación a la palabra de Dios? ¿Qué es tu relación a la palabra de Dios? Muchos la aborrecen. Muchos la aborrecen. Aquí está en el pizarrón. Hay muchos que aborrecen la Biblia. Aborrecen a Cristo, aborrecen a la Biblia, aborrecen a las iglesias. Nos aborrecen a nosotros como cristianos. Hay muchos que niegan la Biblia. No la aceptan como la palabra de Dios. Y luego hay otros que tuercen la Biblia. Dicen que la creen, pero la tuercen para desviar a la gente. Y luego hay otros que disecan la Biblia. Cuando estábamos en la escuela, todos tuvimos esas clases de los insectos que nos mandaban era la tarea. Junta 50 insectos, los vas a disecar. Los vas a disecar. ¿Para qué? Ya que estén secos, los vas a traer a la clase y los vamos a empezar a desbaratar en pedacitos para ver de qué se trata ese insecto, cómo está creado ese insecto. Y hay mucha gente que así hace con la Biblia. Es esa clase de gente que puede tomar un cabello y lo puede partir en 16 pedacitos exactos. Todos conocemos esa clase de gente.
Pero la palabra de Dios también hay aquellos que ignoran la palabra de Dios. ¿Eres tú uno de estos de los cuales se ha hablado? El peligro más grande que existe hoy en la clase de gente es aquellos que ignoran la palabra de Dios. No son aquellos que aborrecen la palabra de Dios. No son aquellos que niegan la palabra, que tuercen la palabra, que disecan la palabra. La gente más peor que existe hoy es con aquellos que ignoran la palabra de Dios. Dicen que la creen, pero la ignoran. Tienen las Biblias en las casas, pero muchas veces ni las pueden hallar. La ignoran. La escritura que acabamos de leer, quiero que notemos en esta mañana, en estos versos que acabamos de leer, ahí nos vamos a enfocar. Primera de Pedro, capítulo 1, 23, 24, 25. Es lo que quiero que veamos en esta mañana. Y quiero que vamos a notar 4 cosas de estos versos. 4 cosas de la palabra del Rey. 4 cosas de la Biblia. La primera cosa que quiero que notemos es que la Biblia es la indisputable palabra de Dios. Miren lo que dice el verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Notemos lo que dice ahí. El verso 23 otra vez. Por la palabra de Dios. No dice ahí y no es la palabra de hombre. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, estamos leyendo en el capítulo 1. Miren lo que dice. Ahorita vamos a ver lo que dice el capítulo 1 y el verso 10. ¿Cómo es que la palabra fue escrita? ¿Cómo es que la Biblia fue escrita? Miren el verso 10. Los profetas, capítulo 1, mismo libro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indignaron acerca de esta salvación. Miren el verso 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Cómo fue escrita la Biblia? El verso 10, el que acabamos de leer, habla de los profetas del Antiguo Testamento, del Viejo Testamento. ¿Qué estaban haciendo estos profetas en el Viejo Testamento? Ahí nos dice, los profetas estaban escribiendo de la salvación. Este verso dice que el Viejo Testamento, los profetas del Viejo Testamento profetizaban porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos. El Espíritu Santo
profetizaba a través de ellos. La Biblia, aunque fue escrita con pluma humana, no fue escrita por hombres. Fue escrita a través del Espíritu Santo de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué digo todo eso? Lo vamos a ver en unos cuantos momentos. Déjenles digo algo bien interesante. Hay muchas descripciones que se usan para describir la Biblia. Pero la mejor descripción es la descripción favorita de Dios para describir la Biblia. Y dice él que es la palabra de Dios. Aquí tengo varios versos. Mire, vamos viendo varios versos aquí. Lo que dice Romanos 10 o Hechos 4, verso 31. Y hablaban la palabra de Dios. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Efesios 6, 17. Y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa, más filosa que una espada de dos filos. Primera Tesalonicenses 2:13. Por esta causa doy yo gracias a Dios sin cesar. Porque yo he recibido, ¿qué? La palabra de Dios que ustedes han oído. Piensen en eso tantito, en estos versos. ¿Qué representan estos versos? ¿Qué nos acaban de decir estos versos? Más de 500 veces en los primeros 5 libros de la Biblia, más de 500 veces Dios dice esto: esto es mi palabra. Más de 500 veces Dios lo dijo. Más de 1000 veces los profetas en el Antiguo Testamento. Más de 1000 veces los profetas en el Antiguo Testamento se dijo: Dios dice, esta es mi palabra. Más de 4000 veces en todo el Antiguo Testamento, la Biblia se dice que es la palabra de Dios. Más de 40 veces en el Nuevo Testamento. ¿Saben cómo se llama? ¿Saben cómo se describe en el Nuevo Testamento? Como la palabra de Dios. Ahora, tal vez estén diciendo, ¿por qué estás repitiendo esto tanto? ¿Por qué enfatizar esto tanto? Bueno, porque si en realidad creemos que la Biblia es la palabra de Dios, si en realidad tú crees que cuando la Biblia habla, Dios habla, entonces no tienes excusa por no creerla, por no obedecerla. Es la palabra de Dios y es absolutamente perfecta. Absolutamente perfecta. Miren, apunten aquí lo tengo. Miren este verso. Segunda Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Cuando se le escribe a este joven,
estas palabras en el verso 3 y el verso 16. Miren lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa palabra ahí, escritura, quiere decir santas escritas. Escritura equivale a santas escritas. Toda escritura, otra vez, ¿cómo dice ese verso? Dice toda escritura, no dice algunas de las escrituras. Toda escritura, toda escritura. Le dijo Pablo a Timoteo, toda escritura es o ha sido escrita. Estoy en 1 Timoteo, lo quería leer otra vez. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. No alguna, no ciertas palabras, como muchas veces queremos aún nosotros buscar ciertos pasajes que traten con nuestro asunto. No, toda escritura. Cristo, Jesucristo, cuando Él fue tentado por Satanás, ya saben a qué verso voy. Mateo 4. En Mateo 4, cuando Jesucristo fue tentado por Satanás para convertir, Satanás quería que Jesucristo convirtiera piedras en pan. Y miren cómo trató Jesucristo ese asunto. Mateo 4:4. Bueno, el verso 3. Y vino a él Satanás, el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué dijo Jesucristo en el verso 4? Él respondió y dijo, escrito está. Escrito está. ¿Qué dijo Jesucristo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo, Jesucristo está diciendo que la Escritura, que las santas escritas, que la palabra de Dios, que la Biblia viene de la boca de Dios. Viene de la boca de Dios. Es absolutamente perfecta. Salomón, ¿saben cómo lo dijo Salomón en Proverbios? No lo tengo aquí. Los que están oyendo, los que están haciendo notas, Proverbios 30, verso 5, Salomón dijo, toda palabra de Dios es pura, es pura. Así es que si la palabra de Dios, la indisputable palabra de Dios, si eso es la Biblia, vamos pensando en qué quiere decir eso. ¿Sabían que Jesús y la Biblia son inseparables? Y ahorita vamos a ver por qué digo eso. La Biblia y Dios, Jesús y la Biblia son inseparables. ¿Sabían que Dios le dio el mismo nombre a Jesús que le dio a su libro? Yo no había pensado en esto. Dios le dio el mismo nombre a Jesús que le dio a su libro. Él le llama a su libro la palabra de Dios.
Ya lo hemos visto, ya vimos eso. Pero miren ahora lo que dice aquí este verso en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Y el verso 13, aquí está en inglés, pero vamos leyéndolo en español. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y miren aquí, y su nombre es el libro de Dios, el verbo de Dios. ¿Cómo se llama la Biblia? El libro de Dios. ¿Cómo se llama Jesús? El libro de Dios. Vamos viendo cómo es que Jesús y la Biblia son iguales. Jesús y la Biblia son tan semejantes que los dos viven para siempre. Los dos viven para siempre. Apocalipsis 1. Apocalipsis 1 y el verso 18. Y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Eso es Jesús. ¿Qué se dice de la Biblia? Miren lo que dijo Pedro en esos versos que estamos estudiando. Pedro dice que acabamos de ver que Jesús vive para siempre. Pedro nos dice que la Biblia vive para siempre. La palabra de Dios vive para siempre. Primero de Pedro 1:25. Jesús y la Biblia son semejantes. Los dos viven para siempre. Jesús y la Biblia no cambian. Jesús nunca cambia. Hebreos 13 y el 8. Jesucristo el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo para siempre. ¿Qué se dice en la Biblia? La Biblia, la palabra de Dios, nunca cambia. ¿Qué dijo Jesús de la Biblia en Mateo 5 y el 18? Lo iba a traducir, pero vamos leyéndolo. Mateo 5, 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, la palabra de Dios, hasta que todo se haya cumplido. Los dos nunca cambian. Los dos, Jesús y la Biblia, son como luz en un lugar oscuro. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, yo soy lámpara. Dice, tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino. Los dos nunca cambian. Los dos son absolutamente o verdad absoluta. Verdad absoluta. Jesús dijo en Juan 16, 14, 6, yo soy verdad. ¿Qué dijo Jesús de la Biblia? Tu palabra es verdad. La Biblia dice, y lo quiero ver ahí, miren, volteen a Hebreos 12. Hebreos 12, esto es bien interesante. Hebreos 4, verso 12.
Hebreos 4 y el verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Jesús dijo, yo soy verdad, y eso exactamente se dice de la Biblia, que la Biblia es verdad. Pero miren ahí lo que dice el verso 12, porque la palabra de Dios es viva. Esa palabra viva viene de la palabra son, que son viene de la palabra zoológico. Cuando vamos a un zoológico, ¿qué vamos a ir a ver? ¿Animales muertos o animales vivos? Animales vivos. La palabra, dice el verso 12, es viva. Y luego miren lo que dice más adelante, y eficaz. En inglés usa la palabra poderosa. Esa palabra poderosa viene de la palabra inerges, que viene de la palabra energy, energía. Entonces este verso está diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, viva y poderosa. Hace mucho se me contó una historia de un hombre que en esos tiempos él era electricista. Él era un electricista. Este hermano lo ocupó para que le hiciera trabajo en su casa de alambrar un cuarto. Y al estar ahí, le empezó a predicar el evangelio. Se hicieron amigos, pero el hombre todavía no obedecía el evangelio. Cada vez que este hombre que lo ocupó, cada vez que él lo encontraba, le decía, ¿estás estudiando? ¿Estás leyendo la Biblia? Dice, la estoy estudiando y la estoy obedeciendo. La estoy estudiando y la estoy leyendo. Llegó el punto que un día él se quería bautizar, pero antes, miren cómo describió la Biblia. Antes de ser sumergido en las aguas, él dijo, quiero decir esto. Dijo, yo soy un electricista. Y tiene que ver con este verso, estas palabras que acabamos de ver. Dice, yo soy un electricista. Dijo, este hombre me estuvo insistiendo todos esos años que yo leyera la Biblia. Dijo, llegó al punto que empecé, al yo estar estudiando la Biblia, leyendo la Biblia, dijo, llegó el punto que fue como si yo estuviera alambrando una casa sin cortar la corriente. Dijo, tanto poder así tuvo la palabra de Dios en mí, que al fin reconocí mi situación, al fin reconocí el poder que tenía la palabra de Dios, o que tiene la palabra de Dios. La Biblia no es como cualquier otro libro. Nosotros leemos libros, todos nosotros leemos libros. De medicina, de horticultura, todos leemos libros. Pero ¿saben algo? Que la Biblia nos lee a nosotros. Nosotros leemos libros, pero la Biblia nos lee a nosotros. ¿Por qué? Porque está viva, es viva y es poderosa. Es viva y es poderosa. La Biblia, la palabra de Dios, es la incorruptible palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Vamos regresando ahí a Primera de Pedro. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 1. 1, 22, 23.
Miren el 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué quiere decir Pedro aquí al decir que la palabra de Dios es incorruptible? Quiere decir que no hay ningún defecto, no tiene ninguna mancha, no tiene corrupción. La palabra de Dios no tiene corrupción. Vamos pensando en eso tantito. Piensen en todas esas cosas que se han dicho en contra de la Biblia. Todas esas cosas que se han dicho en contra de la Biblia. ¿Y dónde queda la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? La Biblia no ha caído. Se dicen cosas, se dicen cosas para mancharlas, se dice cosas para querer sacarle defectos, pero la Biblia sigue igual, sin mancha, incorruptible. La palabra de Dios es indestructible. Indestructible. ¿Por qué indestructible? Miren 1 de Pedro 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive. Ahí está esa otra palabra otra vez. Y permanece para siempre. Permanece para siempre. La Biblia permanece para siempre. La Biblia no es el libro del mes, the book of the month. No es eso. La Biblia no es el libro del mes, la Biblia es el libro de las edades. Se tomó aproximadamente 1500 años. Creo que lo tengo aquí. No. Aproximadamente 1500 años se tomó para escribir la Biblia. Más o menos cubrió como 30 generaciones en 1500 años. Y más de 3,000 años, 2,500 a 3,000 años, esas personas que escribieron esas palabras ya están muertas, se murieron, ya no existen. Pero la Biblia todavía está viva. Las personas que ayudaron a escribirlas se murieron. Pero la Biblia vive, está viva y vive para siempre. Los reyes de los cuales estudiamos en la Biblia, muchos quisieron destruirla. Los presidentes en este país, muchos han querido quitarla. Ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Ya la quitaron de las escuelas públicas, según ellos querer destruirla. Pero ¿dónde está la Biblia? Como es el electricista, aquí está enfrente de nosotros. Es algo vivo que tenemos ahí en nuestros regazos o en nuestras casas o en la cocina o en la mesa. Ahí está. Está viva, pero tenemos que abrirla para que hable, para que nos enseñe. Muchos quieren destruirla, pero la Biblia nunca. Dios nos dice que nunca va a fallar. Va a vivir, aguantar para siempre. Hay muchos que han querido pronunciar la Biblia muerta.
Pero la Biblia vive para siempre. Miren lo que, ya lo leímos ahí, lo que dijo Jesucristo en Mateo 5 y el verso 18, lo voy a leer otra vez. Mateo 5, 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Nadie puede quitarle nada, nadie puede agregarle nada, nadie puede destruirla. ¿Por qué? Porque es de Dios, es la palabra viva de Dios, vive. Otra historia que se contó hace muchos años. Muchos han tratado de derrotar la Biblia, la palabra de Dios. Y se dijo esta historia. Había un hombre, un albañil. Le dijeron los patrones, queremos que construyas una pared. Pero construye una pared que nadie pueda derrumbar, que nadie pueda voltear, que nadie pueda destruir. Era en esos tiempos que se necesitaban esas paredes para protección. Él dijo, ok, y ahí va. Y él empieza a construir esa pared. Y después de un tiempo, él regresa y le dice a sus patrones, ya acabé. A ver, dinos, ¿qué hiciste? Dijo, hice una pared que nadie va a poder destruir. Dijo, la hice 5 pies de ancho y 4 pies de alto. Le dijeron, ok, ¿qué tal si la voltean? Si la tumban, le dijo, si la voltean y la tumban, va a estar más alta que lo que la construí. Porque iba a voltearse, iba a estar 5 pies de alto y 4 de ancha. Y así es la Biblia. Así es la Biblia. Muchos han querido tumbarla, voltearla, destruirla, empujarla a un lado. Pero la Biblia es así. Entre más la empuje uno, entre más la quieramos derrotar, más viva, más fuerte va a quedar, se va a hacer. Y luego, no hacer esta. La Biblia, la palabra de Dios, es la indispensable palabra de Dios. Es indisputable, es incorruptible, es indestructible. Y luego la última cosa que quiero que veamos, es indispensable. Es indispensable. Miren lo que dijo Pedro en el último verso, en el 25. 1 Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de este rey? ¿Qué es la Biblia? Es indispensable. ¿Por qué? Porque provee el mensaje que todos necesitamos. Todo humano necesita el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué es el mensaje de la palabra de Dios? El mensaje es el Evangelio. ¿Y dónde sacamos el Evangelio?
de la palabra de Dios. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La Biblia es la indispensable palabra de Dios. No Biblia, no iglesia. No Biblia, no cristianos. El Evangelio es que Jesucristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó el tercer día. No necesitamos un mensaje nuevo. No necesitamos un mensaje moderno, un evangelio moderno como vemos en todas las calles de grupos que quieren hacer esto. No es lo que necesitamos. No necesitamos un evangelio moderno para una edad moderna. Eso no se necesita. Eso no lo quiere Dios. No hay que pensar como que el evangelio nada más se encuentra en el Nuevo Testamento. Se encuentra desde las primeras páginas de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, nos enseña que Jesucristo salva. Nos enseña que hay un malo, Satanás. Nos enseña que hay un héroe, Jesucristo. Y nos enseña un mensaje que salva. Que salva. Palabra de Dios. Predicamos el Evangelio. Predicamos el Evangelio. Eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Debemos de predicar el Evangelio. Alguien lo dijo de esta manera: no hay nadie que pueda predicar el Evangelio mejor que yo. ¿Por qué? Déjalo yo de esta manera. No hay nadie que pueda predicar un evangelio mejor que yo. ¿Por qué? Porque solamente hay un evangelio para todos. Es el mismo. Lo que yo estoy predicando aquí hoy es el evangelio que toda persona debe de predicar. Es el evangelio que todos predican. Es el evangelio de la palabra de Dios. El método es de predicar el evangelio. Primera de Pedro 1:25 otra vez. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Os ha sido anunciada. En muchas iglesias esto ya no se hace. El evangelio no se predica. En muchos otros, no digo iglesias, corrijo esa palabra. Hay muchos grupos que ya no predican el evangelio. Muchos están diciendo, ya no queremos oír esas predicaciones. Ya no queremos algo más emocionante. Queremos ya más drama, queremos ya conciertos, que canten la gente, queremos música. Pero eso no es la palabra de Dios. Eso no es el evangelio. Ya para terminar, la palabra del Señor y el Señor de la palabra
es autoridad, son autoridad. La pregunta es, ¿estoy yo bajo la autoridad de la palabra del Señor? ¿Estoy yo bajo la autoridad? La palabra de Dios es la base autoritiva para nuestra fe. No hay otra. ¿Por qué? Porque hay poder, tiene poder la palabra de Dios. Cuando, ya lo vimos, pero lo voy a decir otra vez, cuando Satanás vino a atacar a Jesús ahí en el monte, cuando él quiso tentarlo, quiso hacerlo pecar, ¿qué hizo Jesús? Jesús no atacó a Satanás con emoción. Jesús no atacó a Satanás con razonamientos, con tratos. Jesús no atacó a Satanás con amenazas. ¿Saben qué hizo Jesús? En Mateo 4:4. Jesús simplemente trató con Satanás con la palabra de Dios. ¿Qué le dijo a Satanás? Escrito está. Así de sencillo. Escrito está. Ya para concluir, hay muchos que aborrecen la Biblia, muchos que niegan la Biblia, hay muchos que tuercen la Biblia, hay muchos que disecan la Biblia. Pero aquí está la pregunta, la última. Hay muchos que ignoran la Biblia. ¿A cuál soy yo? ¿Qué estoy haciendo yo con la Biblia? ¿Qué estoy haciendo yo con la palabra de Dios?